Y vamos a continuar, hermanos, esta tarde con nuestra serie dominical, la cual hemos nombrado Miembros de una Iglesia. Y le invito a que abra su Biblia en nuestro versículo base, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y dice así, se lo leo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice el 14, además el cuerpo no es solo un miembro, ¿sino qué? Sino muchos. Y yo creo que a estas alturas de la serie hemos entendido de una manera muy especial lo que es ser la iglesia de Cristo. Yo creo que estoy bien seguro que hemos aprendido y hemos reconocido qué es lo que es ser un miembro de una iglesia, y estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y por si no ha quedado claro, la iglesia de Cristo está formada por todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Entonces usted es parte de la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación a través de su sacrificio en la cruz, ahora es parte de la iglesia de Cristo. Esto es sin importar denominaciones. Es parte de la iglesia de Cristo. Una vez vinieron a Jesús, vaya conmigo a Mateo capítulo 12 y veamos esta historia. Cuando vinieron aquellas personas a decirle a Jesús, tu familia te busca. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice así, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, hablando aquí de la familia de Jesús hacia Jesús. Y dice el 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Dice el 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dice el 49, y extendiendo ¿qué? Su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice el 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es ¿qué? Mi hermano y hermana y madre. Y a veces hay peleas, discusiones sobre quién es la iglesia verdadera, y usted las escucha por ahí. Y la iglesia verdadera está formada por todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dejó muy claro cómo debería de hacerse iglesia. Y a través del Espíritu Santo también, hablando a sus apóstoles, dejó la forma de cómo debería llevarse a cabo y cómo se debería de gobernar dentro de la iglesia. Y cualquier otra cosa que hagamos fuera de las instrucciones que ha dejado nuestro Señor Jesús, o que ha dejado a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, para hacer iglesia, cualquier otra cosa que nosotros saquemos de la manga o queramos hacer, va en contra de lo que el Señor ya dijo y dejó instituido en su palabra. Y tenemos que cuidar de hacer iglesia conforme a la palabra de Dios, porque ya está escrito, ya nos dejó las reglas. El canon, eso significa reglas, la palabra de Dios, para llevar a cabo la iglesia. Y no podemos inventarnos métodos de gobernar la iglesia. Ya están ahí. El Señor ya lo dijo, y a través de su Espíritu Santo y los apóstoles guió cómo debería de hacerse iglesia. Y la palabra fue dada a todos nosotros, y tenemos que dejarnos gobernar por la palabra de Dios. Tenemos que llevar a cabo iglesia de la manera que Cristo nos dejó en su palabra. Mas sin embargo, podemos ver que muchas veces se piensa que la iglesia local está separada de la iglesia universal, y la iglesia local es miembro. Nosotros cada uno somos miembros de una iglesia. La iglesia es la iglesia universal, el grupo de creyentes.
Ahora, aunque sabemos que la iglesia local, como ahorita aquí en Fresno, también hay iglesias, lo cual, como vimos en Apocalipsis, que le llamaba la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, y empezó a hablarle a las iglesias, está hablando de iglesias locales, pero esas iglesias locales eran parte de un cuerpo también. Y todo eso lo hemos visto a través de esta serie. Entonces, nosotros, como miembros, somos miembros de una iglesia en conjunto. Dijimos, nadie es iglesia en sí solo o por sí solo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, ya lo leímos, pero se los leo en el versículo 27. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice así. Se lo voy a leer en esta versión Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito mejor. Dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Nos está hablando, todos ustedes en conjunto, en grupo, aquella unidad son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes, dice, es parte de ese cuerpo. Entonces nosotros somos parte, somos miembros ¿de qué? De su cuerpo. Y como tales debemos estar conectados los unos a los otros, porque eso es lo que hace un cuerpo. Un cuerpo está conectado. ¿Y la cabeza es quién? Cristo. Y de hecho el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Colosas le escribe a la comunidad cristiana, así como si nos escribiera también a nosotros en una comunidad local, y le estaba escribiendo a ellos lo siguiente. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así: dice, y él, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Está hablando, y Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está diciendo, para que en todo tenga el primer lugar. Y si usted va al versículo 24, unos versículos adelante, el apóstol Pablo ahora indica lo siguiente, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y usted mira a través de la Biblia cómo le llama al cuerpo, le llama a la iglesia el cuerpo, le llama a miembros del cuerpo, le llama a ese cuerpo de Cristo la iglesia, y vemos cómo una y otra vez hace esas referencias. Y si usted recuerda, hace 2 semanas vimos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que cumpliera su ministerio. Y dijimos que Dios dio ministerios a su iglesia. Dio ministerios a su iglesia. Vimos que Dios también dio dones, dio capacidades especiales, dio esos talentos a su iglesia. Y también el pastor Macías hablaba de que todo es en el poder de Dios. El Señor lo dio. Pero si nosotros vemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7, también vemos que en ese poder de Dios que nos dio, dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y dominio propio. Pero si va más adelante, ahí mismo segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa ¿de qué? De las aflicciones. Si usted lo tiene ahí, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, participa de las aflicciones. Y yo quiero hacer una anotación en este mensaje, alrededor de este mensaje que vamos a estar llevando el día de hoy. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando de iglesia, que Cristo es la cabeza del cuerpo y que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y luego dice en el versículo 24 que leímos anterior, que dice, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estaba diciendo que había una aflicción. Estaba diciendo el apóstol Pablo que había aflicciones de Cristo, el cual lleva cada miembro de la iglesia.
Y quiero que ponga mucha atención en este versículo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El poder de Dios nos hace salvos. El Señor nos hizo salvos a través de su sacrificio. Somos parte del cuerpo de Cristo ahora, pero como parte del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ahora te animo a que participes de las aflicciones. Y aquí cabe pensar que aún en esas aflicciones, el poder de Dios es el que se hace manifiesto en nosotros. Por nuestras fuerzas no podemos no podemos ser parte del cuerpo, porque ser parte del cuerpo indica también muchas cosas, entre ellas aflicciones también. En nuestras fuerzas no podríamos. Para cumplir su propósito en nosotros, necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos conocer al Dios que nos da la fuerza. Y de hecho el tema, hermanos, se los doy, el tema para este mensaje le he puesto: cumple tu propósito. Cumple tu propósito. El Señor quiere que nosotros, como miembros de su iglesia, cumplamos nuestro propósito para el cual fuimos creados. Eso es lo que busca el Señor de cada miembro de su iglesia. El Señor quiere que nosotros cumplamos su propósito, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo que participe de las aflicciones por el evangelio. Pero también se decía a sí mismo, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice así. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba diciendo: y cumplo en mi carne. ¿Qué cosa? Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, aquí no estaba diciendo que algo le faltaba al sacrificio de Cristo, sino que estaba diciendo más bien que Él estaba sufriendo con un propósito. Él no estaba diciendo que Él añadía nada a la obra redentora de Cristo, sino que más bien estaba diciendo: yo participo en el costo. Yo participo con el costo de seguir a Cristo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y si queremos nosotros cumplir el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A participar del costo que conlleva seguir a Cristo. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 otra vez. Se lo leo. Puede anotar o lo puede leer en la pantalla. Dice así, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La cabeza, dijimos, es Cristo. Como cabeza, Cristo provee. La iglesia que somos nosotros actuamos. Él provee porque es la cabeza. Nosotros actuamos conforme a la cabeza, conforme la cabeza manda. Cristo como cabeza da identidad y da vida a la iglesia. Los miembros del cuerpo, así como Pablo, así como tú y yo, que somos los miembros del cuerpo, participamos activamente en su misión, incluso sufriendo por ella. Aquí habla de un sufrimiento con propósito. El apóstol Pablo entendía muy bien lo que significa ser miembro de una iglesia o de la iglesia de Cristo. Él conocía muy bien. Y sabe una cosa, él estaba dispuesto a pagar el costo y lo haría con su propia vida. Lucas capítulo 14, este evangelio de Lucas nos habla una historia o unas palabras del Señor que le dijo a aquella multitud
que le seguía. Lucas capítulo 14, versículo 25. Vaya conmigo ahí, Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice así. Dice, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dijo? No puede ser mi discípulo. Y dice el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice el 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es el 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y termina con ese 33 diciendo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pablo estaba dispuesto a pagar el precio. Lo dice ahí, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Le decía a la iglesia en Colosa, que en su mayoría era por personas gentiles, por no decir en su totalidad. Era una iglesia gentil que había pasado por muchas paganidades. Sin embargo, el apóstol había escuchado que habían recibido la verdad del evangelio y ahora eran parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo decía, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estaba diciendo, y no me preocupa no me preocupa poner mi propia vida en peligro por ustedes. Estaba diciendo, yo participo del costo. Fíjate lo que dice en su carta a los Corintios también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Le dice de la siguiente manera, vamos a leer a partir del versículo 3. Si usted tiene ahí su Biblia, va a leer ahí arriba aflicciones de Pablo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y agrega en el versículo 5 lo siguiente, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y dice el 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Y dice, y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice el 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Y pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, ¿qué dice? También lo sois en la consolación. Y les hablaba a los corintios y les decía, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y las aflicciones son parte de ser miembro del cuerpo de Cristo. Vienen también. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿han hecho un compromiso con Dios
de ser parte de las aflicciones de Cristo? Amén, que se oiga, amén. Cada uno de nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, lo sabemos. Y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y sabemos que la iglesia somos todos nosotros los que hemos creído en Jesús. Y pudiéramos durar en esta serie, miembros de una iglesia, por lo que resta del año. Y créanme, hay mucho de qué hablar, los dones, talentos, ministerios, servicios, etcétera, etcétera. Hay muchísimo que hablar. Hay muchos temas que pudiéramos llevar. Pero el día de hoy quiero terminar esta serie con este mensaje que le he puesto: cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Porque ser miembro de una iglesia, la iglesia de Cristo, involucra amor, involucra interdependencia, compromiso, sujeción, carácter, fidelidad, sufrimiento, felicidad, entre muchas otras cosas. Por eso digo que pudiéramos llevarnos mucho tiempo hablando de esto. Sin embargo, el Señor nos ha dado lo suficiente como para hacer un selá. Es decir, reflexiona en esto, piensa en esto que hemos hablado y cumple tu propósito como un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de cumplir tu propósito, no me refiero a aquellos propósitos que hacemos al iniciar el año, que decimos: ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Estamos hablando del propósito que Dios tiene, que Dios ha puesto en nuestras vidas, el propósito para el cual fuiste creado. Y alguien pudiera decir: pues Dios cumplirá su propósito en mí. Y es cierto, Dios lo hará. Sin embargo, se requiere también tu disponibilidad para que Dios obre en ti. Porque el Señor obra el querer como el hacer. Pero se requiere que tú digas: yo quiero, Señor, heme aquí. Porque Dios no te va a obligar, ni te va a forzar. A Saúl también Dios lo escogió. ¿Recuerdan al rey Saúl? También fue escogido por Dios, pero él decidió hacer lo que él quiso. Y no obedeció el mandato de Dios. Y llegó un punto en el que el Señor mismo dijo: me pesa. ¿Me pesa qué? Haber puesto por rey a Saúl. Me pesa, le dijo. ¿Por qué le pesó al Señor? Dice así, lo leo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, lo dice así. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel el profeta y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjate cómo el Señor habla y se refiere de Saúl. Me pesa, le dijo, haber puesto por rey a Saúl. Y si usted puede sentir el peso de las palabras, son las palabras de Dios, diciendo: fue escogido, lo elegí para que llevara a cabo esta tarea, y no hizo como yo le mandé, no hizo conforme a mi palabra. ¿Qué dirá el Señor si nosotros, como su iglesia, no hacemos su palabra? O si como pastor me pongo a hacer lo que yo quiera. Va a decir el Señor: me pesa haber puesto a tal persona. Y muchos piensan que Dios forza su entrada a la vida de las personas, y no es así. El Señor no forza su entrada. No somos una clase de robots programados para servir al Señor, sino que el Señor nos da la libertad. Y usted y yo decidimos: ¿servimos a Dios o no? ¿Seguimos a Dios o no? Y hoy en día muchos no creen que Dios da un libre albedrío, o que Dios ha dado la capacidad de decidir. Sin embargo, el Señor nos la ha dado. Y el Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor quiere que se cumpla, pero se requiere tu disponibilidad. Se requiere que tú digas: yo
acepto. Y cuando yo veo que el Señor tiene un propósito para nosotros y para su iglesia, veo que también no nos deja a oscuras, sino que por medio de su palabra nos muestra con claridad su propósito. El propósito para sus miembros, el propósito para su iglesia. Todos tenemos un propósito. Pero como miembros de la iglesia de Cristo, nuestro propósito trasciende lo terrenal. Muchas veces queremos encajonar a lo puro terrenal. Trasciende eso. Estamos llamados a reflejar a Jesús. Estamos llamados a reflejar su carácter y a edificar su cuerpo. Para eso somos llamados. Y si yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué responderías? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y te puedo decir algunos de los propósitos que el Señor tiene para su iglesia, y uno de ellos es ministrar a Dios en adoración, como lo hicimos en esta tarde, adorando al Señor, gozándose en esa alabanza al Señor. Ese es uno de los propósitos de Dios para su iglesia, adorarle como una iglesia, como una congregación. Otro de los propósitos de Dios para su iglesia es preparar a los creyentes. Esto es llevarlos a una madurez. También se le puede conocer como hacer discípulos. Llevarlos a la madurez, enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entonces llevar a cabo la obra del ministerio, que es otra también de aquello que el Señor quiere de su iglesia, de aquel propósito del Señor para su iglesia, que las personas, los miembros, su iglesia esté preparada, esté madura en el Señor para llevar a cabo la obra del ministerio y entonces llevar las buenas nuevas a toda criatura. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Pero esto no se concibe solamente diciendo, ya soy un miembro de una iglesia porque firmé una membresía, o no se puede decir que somos miembros de una iglesia porque pues bueno, es que yo asisto a la iglesia. Se requiere mucho más que todas esas cosas, porque debe de haber una identidad en Cristo. La iglesia de Cristo, dijimos, no es una persona por sí sola, sino que es un conjunto de miembros que todos trabajan entre sí, unidos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así, dice, por tanto, nosotros también, hablando de todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando usted lee este versículo 1, el autor de los Hebreos está diciendo que se requiere una decisión personal. Se requiere que tú quites. ¿Qué debes de quitar? Despojarte de todo peso y del pecado. Se requiere que tomes esa decisión de despojarte, pero también que tomes esa decisión de correr la carrera. Por eso el Señor dice aquí, a través de su Espíritu Santo, nos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quita de ti todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice? No se canse hasta desmayar. Nos habla
de que la lucha contra el pecado de los opresores que intentan siempre aterrorizarnos para que abandonemos nuestra fe, va a estar ahí siempre. La lucha ahí va a estar. Siempre va a haber opresores que intentan desviarte para abandonar la fe. Siempre los va a haber. Y eso va a ser constante. Y les está diciendo aquí, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Y mientras vamos corriendo la carrera de la fe, va a haber contradictores, va a haber aquellos opresores que intentan alejarte, que intentan llevarte a dejar tu fe, a abandonar la fe. Eso va a ser constante. Sin embargo, dice, si consideras a Cristo, que Él tuvo todos esos opresores, entonces esto te va a hacer que no te canses, sabiendo que también en Él tuvo también esas contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice que es constante la lucha. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos, dice así, por lo cual levantad las manos caídas, ¿y qué más? Y las rodillas paralizadas. Se cansan, se debilitan las manos, las rodillas, ¿debido a qué? Debido a la opresión. Crece un desánimo, una falta de perseverancia en la vida cristiana. ¿Por qué? Al recibir la contradicción, al recibir los opresores que están ahí aterrorizándote, desviándote de la palabra de Dios. Y cuando tú miras el contexto de este capítulo 12 de Hebreos, estamos llamados a perseverar en la fe, incluso ante las pruebas, o pudiera ser la disciplina de Dios también, incluso ante la disciplina de Dios. Y el autor de los Hebreos anima a los creyentes, nos anima a nosotros, ¿a qué? A no rendirnos, y usa la imagen de rodillas paralizadas. Esta imagen también la encontramos en el Salmo 109, versículo 24. Salmo 109, versículo 24. Cuando leemos este Salmo 109, versículo 24, el salmista también usa esta frase de rodillas paralizadas. También puede conocerse como rodillas débiles. ¿Y qué es lo que representa estas rodillas débiles? Representa falta de firmeza. Eso es lo que representa. Salmo 109, versículo 24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Y dice el 25, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran, dice, me miraban y burlándose meneaban su cabeza, dice el versículo 25. Y el salmista utiliza rodillas debilitadas en simbolismo de desaliento, de una incapacidad para seguir avanzando en medio de las dificultades. O sea, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. Cuando el apóstol Pablo hablaba más bien el autor de los Hebreos hablaba acerca de las rodillas paralizadas, estaba diciendo que había una falta de firmeza. Estaba diciendo también que habían dificultades, desalientos. Eso es lo que se estaba refiriendo cuando dice, por lo cual levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. Está diciendo aquello que te ha desalentado. Cuando habla también de las manos caídas están hablando de una falta de fuerza para servir a Dios. También está hablando de una falta de motivación. Se estaban perdiendo la motivación. Las manos estaban caídas. En Isaías capítulo 35 también habla de estas manos caídas. También habla de las rodillas también. Isaías 35 versículo 1. Vaya conmigo ahí. Y el profeta Isaías animaba al pueblo, que también sabía que estaban enfrentando momentos difíciles, desesperación,
agotamiento. Fíjate lo que les dice en el versículo 1. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dice el 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y dice el 3: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles o frágiles o débiles. Y dice el 4: decid a los de corazón apocado, decid a los de corazón temeroso, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjate cómo les daba ánimo el profeta Isaías. Cuando habla de las rodillas, está hablando que había una fatiga espiritual, estas rodillas débiles. Había una fatiga espiritual, una pérdida de esperanza que había ocurrido en los creyentes. Y si regresamos a Hebreos capítulo 12, versículo 13, Hebreos capítulo 12, versículo 13, continúa diciendo el autor a los hebreos lo siguiente. Les dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Fíjate cómo le estaba hablando. Vimos en el versículo 12, le está diciendo: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Le estaba diciendo: si te sentías con falta de fuerzas, desanimado, levanta, dice, recupera fuerzas, le estaba diciendo a los creyentes. Y en el versículo 13 le dice: y haced sendas derechas, caminos derechos para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Le estaba diciendo: sean buen ejemplo en su caminar. No sean piedra de tropiezo para que otros caigan en su caminar. Sean buen ejemplo. Y dice el 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el 15: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí cuando dice mirad bien, está diciendo: cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Dice: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y nos habla el Señor a través de su palabra y dice: para cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados, debemos estar prestos a escuchar la guianza de Dios, a esforzarnos, a tomar las fuerzas de Dios para continuar. Dejarnos guiar a través de su palabra, porque su palabra dice que es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y sabe qué hizo el Señor a través de esta serie? Justamente eso. A través de esta serie el Señor ha enseñado, ha redarguido, ha corregido, ha instruido cómo hacer iglesia, qué es lo que significa ser un miembro de su iglesia, porque quizás a través de estos mensajes el Señor, yo lo veía de esta manera, como el Señor diciendo: Josué, como que tenemos en esa congregación que he dejado, necesitamos saber qué significa de veras ser un miembro de mi iglesia. Yo lo veía de esta manera, como que si el Señor dijera: en casa de oración hay algunos que se creen miembros, en casa de oración Fresno hay algunos que piensan que el servir es ser miembro, unos que piensan que asistir es ser miembro, otros que piensan que todas estas cosas es ser miembro de mi iglesia. Sin embargo, ser miembro de mi iglesia es recibirme a mí. Eso es ser miembro de mi iglesia. Sin embargo, yo los coloco, una vez que ellos vienen a mí, yo los coloco en un lugar.
en el cual les doy dones, les doy talentos, les doy ministerios para que edifiquen la iglesia, que es mi iglesia, dice el Señor. Y yo podía ver esto a través de esta serie, que no podemos nosotros caer en decir que somos miembros simplemente porque asistimos, o porque servimos, o porque llenamos alguna forma de membresía en algún lugar. O tampoco podemos llamarnos miembros de una iglesia y decir que no necesitamos guía pastoral, porque por ahí alguien los estafó en algún lugar o los engañaron y dicen: yo ya no necesito un pastor, yo ya no necesito una guianza espiritual. Ni tampoco podemos decir que no, que somos miembros de una iglesia y decir: pues soy miembro de una iglesia, pero pues no entiendo qué es ser. Y por eso el Señor nos instruye a través de su palabra. Y ¿sabe qué? Yo veo que a través de esta serie el Señor permite que seamos zarandeados para afirmar nuestra fe. ¿Si se entiende la palabra zarandear? ¿La entendemos esa palabra? Porque lo que me refiero a zarandear se refiere a un proceso de agitación. Algo que se le llama también una sacudida intensa. En el contexto bíblico, cuando lo vemos, la zarandeada, se está hablando de algo que se pone a prueba. Estamos hablando de una purificación en el que Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para fortalecernos, para limpiarnos, para que cumplamos el propósito de Dios. Y ¿sabe una cosa? La zarandeada ayuda a que pongamos en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando somos zarandeados, somos confrontados con la realidad. Teníamos pensamientos sobre la membresía de la iglesia que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, entonces el Señor viene a través de su palabra y nos dice: a ver, vamos a zarandear, vamos a colar todos esos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y la espada entra la palabra entra como una espada de doble filo. Y empezó a cortar todo. Toda la hierba, todas las ideas baratas de membresía, según el mundo o según la carne. Y es un proceso incómodo cuando la espada empieza a cortar. A nadie le agrada que llegue la espada de la palabra y empiece ahí a cortar. Quizás para algunos hasta doloroso en ocasiones, pero es necesario para nuestro desarrollo. Es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y yo me acordaba a través de este mensaje, me acordaba de un día que nos tocó ir a hacer un programa en la montaña. ¿Y cuántos de aquí conocen los árboles, los secoyas? Los conocemos, ¿no? Esos árboles grandísimos. Y nos tocó ver la reforestación, nos tocó hablar de la reforestación. Y en ese programa estuvimos hablando con algunos científicos y en un laboratorio donde crecían las semillas, donde las incubaban esas semillas para esos árboles secoyas. Y hablando con esos expertos, con esos científicos, decían: fíjate que la semilla del secoya estaba muy pequeña, sin embargo eso es un árbol gigantesco, es de los árboles más grandes del mundo, de hecho el secoya. Se dice de hecho de este árbol, deje darle unos datos, se dice que tiene este árbol una duración de entre 1200 a 1800 años, un árbol secoya. Y de hecho este árbol también dice, según los récords, que puede llegar a alcanzar 115 metros de altura, 115 metros de altura, sin incluir las raíces. Y también puede llegar a medir 7 metros de diámetro en su base. Son árboles gigantescos. Y cuando hablábamos con esta persona, decía: mira, esta semillita, estaba el arbolito así chiquitito en un vasito. Y decía: para que esa semilla germine, debe de pasar por el fuego. Dice: esa semilla no germina porque la semilla está muy dura,
Cuando cae del árbol, los árboles avientan la semilla, toda cae en el suelo, dice, sin embargo esa semilla se queda ahí, nunca va a crecer, al menos que venga un fuego por el bosque, y el fuego hace que esa semilla germine, porque quema lo de afuera de la semilla, que la debilita, y cuando llega la lluvia, entonces se hace más suave y sale el árbol de esa semilla. Y decía, pero sin el fuego, esa semilla no germina. Y me ponía a pensar en lo espiritual. Y decía, así también nosotros como creyentes necesitamos también el fuego purificador. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Y eso es a lo que se refería Pablo con ser partícipes de las aflicciones de Cristo. De hecho, si usted no sabía, aquí a 2 horas de aquí de Fresno, si usted va para las montañas, se encuentra el llamado rey del bosque. Si usted no lo ha escuchado, es el árbol, se llama Sherman General, este árbol. Y no solo es el árbol vivo más grande del mundo, sino también el organismo el vivo más grande del planeta. A 2 horas, se cree que tiene 2100 años de vida. A 2 horas de aquí. Dijimos, el organismo vivo más grande en volumen del planeta. Aquel árbol. Si usted quiere ver la majestuosidad de Dios, solamente párese a un ladito de ese árbol y se va a ver ahí la grandeza. Pero ¿sabe? Estos árboles son tan pequeña la semilla, pero crecen tan grandes, pero necesitan pasar por el fuego. De igual manera nuestra vida, nuestra fe debe de ser probada por el fuego de la prueba. Así como el trigo también es separado mediante esa zarandada, cuando lo baten así fuerte, ¿verdad? Lo sacuden fuertemente y es separado aquel trigo, nosotros también somos refinados al pasar por situaciones difíciles bajo la guía de Dios. Pero al final de este proceso nos ayuda a vivir plenamente para Dios, ¿sí o no? Conforme a su propósito divino, conforme a su diseño para cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hace la zarandeada. Hace que sueltes todo lo que no, o todo lo que te aferrabas, todo tu individualismo, hace que remuevas esas cosas que no le agradan a Dios, lo que la llamamos también cosas movibles. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 27. Hebreos capítulo 12, versículo 27. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 27 dice, y esta frase, salud, dice el 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, las que no se mueven. Y dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y luego dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fíjate que el Señor quiere remover todos aquellos pensamientos carnales, temporales, pasajeros, creados por el ser humano, y quitar de nuestras mentes y corazones todas las cosas que no son eternas. Que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Y lo hace a través de las pruebas, de los desafíos, de los cambios, para que queden las inconmovibles. Las que por más y más que le mueven, estás firme y dices ya, esas son las inconmovibles. Aquello que es eterno, aquello que es inmutable. Estamos hablando del reino de Dios, de su verdad. Por eso Dios permite ciertas sacudidas en nuestras vidas,
o el fuego para eliminar lo superficial, lo temporal, y dejando solo lo esencial, lo imperecedero. Hacer las cosas de Dios no te van a hacer si vives en la carne. Si solamente vives por los deseos de la carne, no te van a hacer las cosas de Dios. Si andas conforme a las obras de la carne, se requiere disposición para despojarte y disponibilidad para correr. ¿Y cómo? Con paciencia. Porque es una carrera de paciencia, ¿a poco no? ¿Lo es? Se requiere también gratitud. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos terminando. Lucas 17, vamos a leer a partir del versículo 11. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y dice el 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí podemos ver algo, los 10 clamaron. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este es el 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y si meditamos un poquito en estos dos versículos, en el versículo 12, vemos que fueron 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los 10 alzaron su voz, diciendo: ten misericordia, buscando de Jesús. Y el Señor escuchó a los 10 y les respondió a los 10. Y los 10 escucharon, y los 10 fueron e hicieron. Estamos hablando, obedecieron. Y los 10 fueron limpiados. Dice el 15, entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Fíjate lo que dice el 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que note algo aquí. Nuestro Señor Jesús nos muestra que desde sus tiempos, de 10 que reciben la gracia de Dios, solo uno responde con agradecimiento a Dios. De 10, solo uno es el que regresa agradeciendo a Dios. Desde los tiempos de Jesús esto sigue pasando y seguirá siendo de esa manera hasta el final. La pregunta es: ¿de cuál somos nosotros? ¿Somos de los 9 que no es agradecido con Dios, que es ingrato con Dios, o somos del 1 que es agradecido con el Señor? Fíjate lo que dice el 23, Lucas 13, un poquito atrás, 23. Lucas capítulo 13, versículo 23, dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, 24, ¿qué les dijo? Esforzaos. Fíjate que aquí la palabra esforzaos indica que tienes que poner de tu parte. Indica una disposición. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. ¿Y qué va a pasar? Y no podrán. Fíjate lo que estaba diciendo. Habla de que muchos pretenderán
tratarán entrar, pero van a fracasar en entrar. Y dice el 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Dice, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, dice el 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y dice el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Nos habla de que muchos tratarán, muchos procurarán, pretenderán entrar, pero no van a poder, fracasarán. Dice la palabra en el versículo 24, no podrán. El Señor estaba haciendo una aclaración. La pregunta era, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es sí. Sí. Y hoy en día muchos piensan, por haber firmado un papel de membresía, ya son miembros de la iglesia de Cristo, o por asistir a una iglesia ya son miembros de la iglesia de Cristo, o por servir ya son miembros de la iglesia de Cristo. Y es bueno preguntarnos, entonces, ¿cómo sé si soy un miembro de la iglesia de Cristo? Dijimos, la respuesta radica en, ¿has nacido de nuevo? Y si has nacido de nuevo, entonces eres un miembro de la iglesia de Cristo. Si has nacido de nuevo, ya eres miembro de esa iglesia. Y el Señor te agregó al libro más importante que jamás haya puesto tu nombre, en el que jamás hayas puesto tu nombre, que es el libro ¿de qué? De la vida. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice así. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Dice el 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hemos explicado este versículo anteriormente también. Hemos dicho cómo aquellos discípulos habían llegado con Jesús, estaban contentos y decían, Señor, volvieron los 70, dice, con gozo, diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Habían hecho muchos milagros en el nombre del Señor y lo habían logrado y venían contentos. Sin embargo, cuando el Señor oye estas palabras de ellos y les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, muchas veces pareciera como algo fuera de contexto, diciendo, bueno, si le estaban diciendo que los demonios se sujetaban en su nombre y si le estaban diciendo con gozo, ¿de dónde sale la respuesta? Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo podía ver algo en este versículo, que el Señor podía ver como un rayito entre los discípulos de orgullo. Así como cuando dice, vio a Satanás caer como un rayo, le estaba diciendo, Satanás empezó a enorgullecerse. Y cuando se empezó a enorgullecer, empezó lo malo. Y el Señor les repetía a ellos, cuidado, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos se regocijan por ese nombre escrito en los cielos? Amén. Fíjate lo que dice el 21. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué hizo? Se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Dice el 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y cuando tú miras estos versículos, tú puedes ver cómo dentro de estos discípulos que habían ido con gozo, el Señor les daba una lección y les decía: el gozo verdadero es que sus nombres estén escritos en aquel libro, que sean miembros de la iglesia de Cristo. Y era más de un libro de récords en un local. Está hablando del libro de récords celestial. Yo hago una pregunta: ¿está tu nombre escrito en ese libro? Amén. Y si no, este es el día para poner tu nombre en aquel libro. Los invito a que se pongan de pie, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos miembros de su iglesia y que sepamos qué es ser un miembro de su iglesia. Y nos lo ha dicho a través de su palabra. Nos dice qué es lo que es ser un miembro, y un miembro de su cuerpo es aquel que ha recibido el sacrificio de Cristo. Pero también, así como el Señor, somos miembros de su cuerpo, el Señor coloca a sus miembros dentro de una iglesia local. Y los mensajes que hemos llevado a través de esta serie, el Señor nos ha instruido, nos ha enseñado en todo lo que el Señor da, en la diversidad de los dones, la diversidad de ministerios, la diversidad de los talentos que Él nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y el Señor quiere que primeramente seamos miembros de su cuerpo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Estando nuestro nombre escrito en el libro de la vida, entonces comenzar a conocer al Señor. Cierra tus ojos por un momento y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque cada día, Señor, tú nos instruyes a través de tu palabra. No nos has dejado solos, ni nos dejarás nunca, Señor, sino que siempre nos has dado lo que necesitamos. Siempre nos has dado tu palabra, Señor, la cual nos guía, nos nutre. Y en esta tarde tú has hablado directo a nuestro corazón y nos has pedido que cumplamos nuestro propósito. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y tú lo que buscas son corazones dispuestos. Tú buscas que tus hijos digan: heme aquí, yo quiero, Señor. Tú buscas a aquellos, Señor, que con corazón humillado delante de ti se rinden totalmente a ti, que han decidido y toman parte de ese sacrificio que es tomar la cruz diario, Señor. Son partícipes de las aflicciones que conlleva seguirte a ti. Sabemos que dentro de este cuerpo, dentro de eso ser miembro de tu cuerpo, Señor, conllevan muchas cosas, como edificarnos los unos a los otros en amor, que es el principal vínculo que nos une. El amor que tú tienes para con nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos. El servirnos los unos a los otros, Señor. Todo eso es parte de... Señor, en esta tarde te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos, porque yo sé que tu palabra ha hablado directo
y que tu palabra seguirá haciendo su trabajo en cada una de las vidas aquí presentes, Señor. Y si hay alguien aquí que no está seguro de que su nombre esté escrito en ese libro, Señor, que pueda venir el día de hoy delante de tu presencia y decir: Señor, yo quiero, recibo tu sacrificio, te acepto, Señor, en mi vida como mi Señor y mi Salvador, y empezar a conocerte a ti, y empezar, Señor, a dejarse guiar por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, gracias también por aquellos que tú estás afirmando en su fe, por aquellos que están pasando pruebas, que están pasando por el fuego de la prueba, Señor. También te pido que renueves sus fuerzas, que restaures esas rodillas débiles, que levantes esas manos caídas, para que puedan seguir adelante, retomando, Señor, el vuelo en las fuerzas que tú das. Aquellos que han perdido su primer amor, también, Señor, te pedimos por ellos. Que tú vuelvas en ellos, Señor, ese fuego, esa pasión por ti, Señor. Aviva ese fuego en medio de los tiempos en los que vivimos. Queremos ser de ese 1%, ese 10% del que regresa agradecido contigo, Señor. No queremos ser de los 9 ingratos, sino que queremos ser agradecidos siempre en todo. Te damos muchas gracias. Gracias por la palabra que has hablado a través de estos mensajes y por lo que seguirás hablando en nuestros corazones mientras meditamos y reflexionamos en tu palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuánto amo yo tu ley, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. En tu palabra guardaré. Díselo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, no caeré. En tu palabra esperaré. Cuánto amo, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel, mi consuelo, mi sustento, en ella confiaré. Yo tu palabra guardaré. Y cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro.
corazón para obedecer tu ley. Señor, queremos obedecerte en todo, mi Dios. Gracias por tu santa palabra que nos guía en tu verdad. Gracias que nos has instruido de cómo ser un miembro bíblico de este cuerpo en donde nos has colocado, Señor. Sigue guiándonos, Señor. Sigue transformándonos conforme a tu imagen para ser tus manos y pies, Señor, para edificar y ser edificado. Díselo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. No caeré. En tu palabra te esperaré. Cántaselo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Tu palabra es más dulce que la miel y consuelo mi sustento. En ella confiaré. Oh, tu palabra guardaré. Cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Otra vez, cuando medito, Señor, cuando medito en tus mandamientos, se deleita mi corazón, pues más valiosa es la ley de tu boca que la plata y el oro, mi Dios. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Otra vez díselo. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley. Jesús, tu palabra es verdad y me dio libertad. Mi escondedero, mi refugio eres tú.
así es, mi Dios. Jesús, por tu obra en la cruz, hoy te quiero adorar. Me diste un nuevo corazón para obedecer tu ley, para obedecer tu ley. Un aplauso a tu Dios. Terminamos con una oración, hermanos. Levanten las manos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu santa palabra. Gracias por guiarnos en ti. Señor, pedimos que sigues guardándonos, Señor. Queremos guardar tu ley siempre. Queremos honrarte con todo, Señor, y en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Se quedan despedidos.